Todo aquello que se transmite tiene que tener muy buena señal. Escucha todos los lunes, en punto de las 10 de la mañana, en Promo Estéreo. Antídoto. Antídoto. Acompaña a Joss y a Jerry, especialistas al micrófono, porque la mejor fórmula en comunicación tiene Antídoto. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Yo soy Joss Tres Palacios y el día de hoy me acompaña Julio Adrián Aranda, locutor. Y narrador y y pues muchísimas gracias por nuevamente estar aquí en Antídoto. Hola, Joss. Me acompaña también Pía. Hola. Saluda. Hola. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un programa especial, por eso Pía, mi hija, nos está acompañando. Y es que, estamos en vacaciones de Pascua, Semana Santa, Pascua, y los niños no van a la escuela. Y bueno, pues el día de hoy me gustaría hablar de un tema, de un fenómeno de comunicación que se llama FOMO. FOMO, por sus siglas en inglés, Fear of Missing Out, o la expresión en español que se llama miedo a ser irrelevante. ¿Por qué escogí este tema, Julio? Y es que, ahora que son vacaciones, han estado pasando distintos reportajes sobre la niñez, sus actividades y demás durante estas vacaciones, y vi en noticiero el fin de semana que hablaba que en España durante 2023 los niños con problemas de alimentación o desórdenes alimenticios llegaron al hospital, aumentó la cifra de niños que llegaban al hospital en España con este tipo de desórdenes, ¿no? Y se dice que aumentó en 20% los niños de 9 años que llegaron al hospital en España con este tipo de desórdenes durante 2023. Y esto se debe en gran medida al fenómeno de las redes sociales. Si los niños no tuvieran acceso a las redes sociales, no tendrían esa conciencia tan pequeños de la comparación y de la idea de ser delgados, ¿no? Y se me hizo una cosa, peligrosa, ¿no? Y yo como una madre de una niña de 8 años, pues se me hizo un tema del cual debemos de reflexionar. Así es, es algo que se está haciendo boom y pues los niños también tienen ese ahínco de pertenecer, ¿no? A una red social, que obviamente pues hay ciertas restricciones y hay cierta, pues, inclusive hasta bullying o competitividad entre los mismos niños. ¿Cómo es posible que no tengas una red social? ¿Y por qué no te deja ver el papá el celular, no? Ya empieza desde esa edad. Y es una edad en la que, lejos de compararte, es donde se crea la identidad, ¿no? Es decir, sí. Últimamente, Pia y yo hemos tenido esta conversación en yo quiero estudiar lo que tú, mamá, y pues vas creando tu propia afición, tus propios hobbies, tu identidad, quién soy en este mundo, pero cabe mencionar que el cerebro humano termina de desarrollarse. Unos psicólogos dicen que a los 18, otros que a los 21 años. 21. Entonces, durante la niñez y todavía durante la adolescencia, el cerebro humano está en formación. Es como un músculo que todavía no termina de madurar, ¿no? Yo tengo 48 y sigue madurando. Y los 48, precisamente hablando de eso, dicen que es la edad en la que se alcanza la madurez total, es el clímax de la madurez del cerebro. Entonces, tenemos de los 18 o 21 a los 48 en un proceso de maduración del cerebro, ¿no? Sí, Imagínate. es como un reset, ¿no? Como que vas eliminando patrones, conductas y se va cada vez perfeccionando. Así es. Entonces, la fobia ser irrelevante es una expresión que describe el miedo o la ansiedad intensa relacionado con el sentimiento de no ser importante o significativo en la vida de los demás. Incluso esto está mencionado en manuales de diagnóstico psicológico, como es el DSM-5, ¿no? Puede ser un síntoma de un trastorno de ansiedad más generalizado o simplemente es un sentimiento común de inseguridad o baja autoestima. Esto es un tema que pues lo han mencionado distintos filósofos, escritores, médicos, ¿no? El de la existencia, ¿no? Y esta reflexión a quiénes somos, y de ahí se desprende cuál es nuestro lugar en el mundo y si somos relevantes. Déjame contarte que, uno de mis filósofos favoritos, Kant, ¿no? Habla
habla sobre esto, ¿no? Que es decir, muchas veces nosotros actuamos o nos relacionamos en función de la mirada del otro, ¿no? Es decir, que nuestra identidad está modulada por la percepción o la visión que el otro tiene sobre mí. Uh-huh. Entonces, si no ponemos atención a eso, podemos vivir hacia afuera, ¿no? En función de lo que el otro dice de mí, ¿no? Y Immanuel Kant, alemán, reflexiona mucho sobre el tema. Otro filósofo que habla también sobre el tema, bueno, más bien filósofo, es Jean-Paul Sartre, es un escritor existencialista francés de principios del siglo XX, ¿sí? Él, en los 1900 y pico escribe mucho sobre el tema. Y bueno, pues él tiene una obra, ¿no? Que yo leí en mi adolescencia que se llama El ser y la nada. Y él explora cómo las personas a menudo se comprometen con roles y normas predefinidas en lugar de enfrentar la angustia, la responsabilidad de crear su propia existencia significativa. No sé si has leído a Jean-Paul Sartre, pero él habla mucho sobre la existencia, nuestro sentido, el sentido de la vida, de la muerte, y bueno, pues es uno de los temas que toca, ¿no? Es decir, el mundo aparentemente ya es absurdo y es indiferente, ¿no? Y en este sentido, su trabajo ofrece una perspectiva sobre cómo el miedo a la irrelevancia puede ser una manifestación de la evasión personal que tenemos a buscar nuestra propia identidad o a buscar la autenticidad en la vida. Y esto se aseveró mucho, esta problemática en la pandemia, en cómo, pues, todos estos vacíos que se crearon por el detenimiento de las actividades productivas, comerciales y sociales, pues nos enfrentamos como a este vacío, ¿no? Al vacío, ¿no? A esta introspección de nuestra propia existencia. Exacto. Es decir, la pandemia nos dio pues como un lienzo en blanco o un espejo en el que podías sentir esta angustia de tu propia existencia, ¿no? Sí, un shock, ¿no? Fue algo choqueante. Y ¿no? por eso las redes sociales, muchas veces ante este letargo por crear nuestra propia existencia, viene a cubrir un vacío, peligrosamente viene a cubrir ese vacío. Y también en la niñez, pues viene a cubrir ese vacío. Hay un psicólogo de Bilbao, más bien se apellida Bilbao, Álvaro Bilbao, es un psicólogo español que me gusta leer y seguir en redes sociales, que habla sobre cuál es el antídoto para pues evitar que los niños, ¿no?, caigan en la trampa de las redes sociales y no fortalecer su identidad, ¿no? Exacto. Y es lo que él dice, es dejen que los niños empiecen a sorprenderse por el mundo real antes de que tengan su primera experiencia en las redes sociales. Este es el antídoto y el tip de comunicación de la semana que damos el día de hoy. Te voy a decir, bueno, más para reafirmar lo que estás compartiendo, me decía, y eso fue una maestra, me dejó un legado, nunca, y se lo va para todo el auditorio, nunca pierdas tu capacidad de asombro. Eso es, ¿no? Nunca la pierdas. Así es. Y bueno, pues el día de hoy este es el tema. Existe literatura y libros de manera infinita sobre este tema. Y hoy vamos a hablar también sobre las soluciones que proponemos para sobrevivir o manejar o dominar el FOMO, ¿no? Que es este fenómeno de comunicación que es el Fear of Missing Out o miedo a ser irrelevante, exponenciado por las redes sociales. Nos vamos a un corte. Perfecto. Síganos en redes sociales, @podcastantídoto en Instagram. Aún hay más. Regresamos. No te vayas. Aún hay más. Antídoto. Estás escuchando Antídoto. Continuamos. Y bueno, pues miedo a ser irrelevante es el tema de hoy. Antes de continuar con el desarrollo del tema,
me gustaría decir que ya tenemos canal en Spotify, exclusivo de Antídoto, y estamos también en Apple Podcast, ¿no? Para que nos sigan ya de manera exclusiva, y estamos en plataformas distintas, de manera ya exclusiva para Antídoto, para que nos sigan o nos escuchen de acuerdo a su canal preferido. ¿Qué capítulo es este, Jos? El 37 ya. 37 ya cumplimos un año. Cumplimos un año al aire, un año y mes. hablando de comunicación, marketing, relaciones públicas, ESG. Y bueno, pues hoy tocamos el tema de miedo a ser irrelevante, lo cual es un fenómeno que se exponenció a través del uso de las redes sociales. Y bueno, hay un sinfín de libros que hablan sobre el tema. Me gustaría hablar, por ejemplo, ahora que hablamos de la niñez y la adolescencia, hay un libro que se llama Momo, de Michael Ende, en español, que aunque es una novela principalmente dirigida a niños, Momo es una novela que trata sobre el valor del tiempo, ¿no? La importancia de la amistad y la lucha contra la irrelevancia en una sociedad que está obsesionada con la eficiencia y el consumo, ¿no? Hoy, México nos tocó ser vecinos de Estados Unidos, todo el consumismo. Y adquirimos esta práctica, sobre todo de ellos es una reflexión y conclusión a la que yo he llegado, pero México es un país totalmente consumista, y Momo es un libro que yo recomiendo muchísimo para adolescentes, sobre todo, que habla sobre el significado de la amistad, porque esto pues también habla de cómo pues la amistad en la vida real es mucho mejor que la amistad en las redes sociales, ¿no? Que es un fenómeno que se está dando, dado que los adolescentes se están aislando mucho en sus cuartos por estar más en las redes sociales y en los juegos, ¿no? Pía, mi hija, se ríe, pero bueno, pues es la realidad. Sabe que lo sabe. Y hay un sinfín de libros, por ejemplo, el Grand Gatsby, que es un libro que yo también leí, creo que en primero de prepa, de Scott Fitzgerald. Esta novela, bueno, es una novela clásica, ¿no? Pero habla sobre esta obsesión que existe por la riqueza y el estatus social como un medio para no ser irrelevante en el mundo, ¿no? Y es que a través de las tragedias que existen de los personajes, se exploran las consecuencias de perseguir la relevancia, pero a través de medios superficiales, ¿no? Entonces, es un libro que súper entretenido, que yo recomiendo muchísimo también. Lo leí en la prepa, pero hay libros que te marcan para toda la vida, ¿no? Sí. Y bueno, pues hay muchos otros, como La rebelión de Atlas, de Ayn Rand, que es una novela, diría yo, polémica, ¿no? Porque explora temas como el individualismo, la creatividad, la búsqueda de significado en un mundo donde la relevancia personal se ve amenazada por la conformidad y hasta la mediocridad, ¿no? Y es que, bueno, las redes sociales hace pues este fenómeno absurdo y trágico, ¿no? De que quieras imitar al otro, pero no hay como ser diferente y explorar esa diferencia. Yo creo que hay un punto muy importante en esto, que sobre todo en la niñez, pues que ya vienes programado con los dones, talentos, virtudes, ¿no? Y yo creo que gran tarea de los padres exactamente es pues encaminarlos a detonar esos talentos y potencializarlos, ya que el hecho de estar sumergidos en estas redes sociales pues pierden su originalidad, su autenticidad de cada niño, ¿no? Yo creo que estar también compartiendo con niños que no les permite, también tendría que hacerse pues prácticamente checar los padres con un detonante con quién se están juntando sus hijos, para que también no pierdan esa identidad. Así que amistades sanas, ¿no? Creo que también sería algo muy importante para que los niños se desenvuelvan por sí solos, obviamente, y con una buena guía en donde puedan potencializar todos los talentos a los cuales pues están programados en este plano existencial. Totalmente. Y es que como lo vamos a ver en la tercera parte de este programa, vamos a hablar de las soluciones, ¿no? Me gustaría también hablar de las películas que existen, que exploran mucho, que exploran sobre todo pues el drama de la existencia, pero también la gran búsqueda o la importancia de buscar la identidad, nuestra pasión, el ser auténticos, ¿no? Y el encontrar nuestro propio lugar en la existencia, ¿no? En la vida. Que eso es algo que pues se contrapone
con el fenómeno de estar viendo en las redes sociales a ver qué copiamos, ¿no? Y bueno, una de mis películas favoritas es Birdman, que fue dirigida por el mexicano Alejandro González Iñárritu. Y bueno, pues me encanta esta película porque sigue la historia de un actor que está en crisis, porque lucha por encontrar su propia relevancia, ¿no? Dentro de la carrera, y su vida personal también está en crisis. Y bueno, toda la película explora temas pues de fama, el ego y la búsqueda del reconocimiento, ¿no? ¿Cuántos estamos o están obsesionados por la idea de ser reconocido, ¿no? Y destacar en redes sociales o en el mundo de la actuación o en la profesión o en un corporativo o en una sociedad, y se hacen muy malas copias, ¿no? Entonces no hay cómo sacar nuestra propia identidad a luz, ¿no? Para poder sobrepasar y dominar el FOMO, ¿no? Sí, de hecho, bueno, yo como en mi expertise de locutor, a veces había como una cierta, a ver si te hace sentido, como una cierta referencia, como cuando yo fui alumno, ¿no? Me decían, no, es que tienes que seguir a ciertos locutores porque son super tops. Y obviamente eso causa, bueno, sí te sirve como ejemplo para seguir, pero siempre tú eres el original, ¿no? Tienes un grado de autenticidad, y hay veces que te vicias porque te llegas a viciar de otras personas y dejas de ser tú, ¿no? Por seguir a una persona, que es lo mismo. O sea, sigues a una persona, yo quiero ser igual, como yo soy actor y no sobresalgo, y cabe mencionar cuántos actores pues se han quedado en la terna de ser secundarios, ¿no? Nunca pudieron ser un protagónico, ¿no? Pero eso también tiene que ver pues con sus miedos, con todo un déficit, ¿no? Pero bueno. Y esto también se ve en las marcas. Las marcas tienen que tener un diferenciador, ¿no? Para poder sobresalir en los medios de comunicación o en los puntos de venta, ¿no? Claro. Las marcas, si las humanizáramos, tienen que tener también un propósito, ¿no? Claro. Esto lo vamos a ver en las soluciones de bueno. manera más profunda. Pero bueno, no se puede ser bueno en todo y no puedes tener todas las virtudes. Cada ser humano y cada marca o cada institución o corporación o candidato se diferencia por una o dos aportaciones, uno o dos rasgos diferenciados. Y esto es lo que te hace diferente, ¿no? Dicen por ahí, bueno, dice el co-host de este programa que soy un perro azul, pero qué rico es ser un perro azul, ¿no? Porque eres único y pues si lo explotas, ¿no? Bueno, puedes hacer la diferencia. Pues no es único porque Blue es azul, ¿verdad? ¿Verdad que el perro Blue es azul? ¿Verdad, Cheli? ¿Verdad, el auditorio? Blue es azul. Así es. Y bueno, otra película que me gusta, que ya la vi hace como unos 20 años, es Amélie. Esto es una película francesa dirigida por Jean-Pierre Jeunet, que cuenta la historia de una joven bastante introvertida. Pero lo que me encanta de esta película es que Amélie busca el significado y la relevancia en la vida de las personas que la rodean. Y esto lo hace pues a través de pequeños actos de bondad y aventuras personales, ¿no? Es decir, Amélie, a pesar de que es introvertida, ¿no? Ella busca relacionarse con los demás a través de qué hace diferente a los demás y el interactuar con ellas de manera pues noble, ¿no? Y así hacer una diferencia en la vida del otro, pero también de su vida misma. Claro, creo que hablas de algo muy importante de lo que llevas dando, es pues, los valores, ¿no? Creo que siempre tenemos que pues poner casi por delante los valores, ¿no? Exacto, si tú tienes, que es una solución, si tú tienes un sistema de valores, ¿no? Que cada uno tiene su propio sistema de valores y que incluso puede ser renovado hasta 6 meses, de acuerdo a algunos especialistas, ¿no? Pues si tú actúas en congruencia de ese sistema de valores, pues encuentras resultados, una identidad, y le encuentras sentido a tu propia existencia y a la de los demás. Otra película que me gusta bastante y que podría yo hacer un símil entre la vida real, más bien entre lo que pasa en la vida y las redes sociales, es Lost in Translation. Lost in Translation es una película dirigida por Sofía Coppola, ¿no? Y sigue la relación entre dos personas que se sienten desconectadas y perdidas en su vida. Si mal no recuerdo, ellos llegan, creo que a un país de Asia, y están no solo perdidas por el entorno, sino también en cuanto a su conexión el uno del otro.
Y yo creo que a veces el llegar así a las redes sociales puedes sentirte perdido. Ves un sinfín de imágenes, de historias, de verbalizaciones, que si te encuentra desprevenido, te puedes perder en ella. Y Lost in Translation, bueno, pues plasma esta vida, de esta relación, en que a través de su vínculo exploran la búsqueda de significado y conexión en un mundo, pues que parece superficial, claro, ¿no? Y es así como nos cuestionamos muchas veces en esta exploración de las redes sociales, ¿no? Pues cuál es nuestra conexión con el mundo, con nuestra conexión real con todas estas imágenes que vemos. Y te digo algo, no tienes que sentir una conexión con todas estas imágenes, puedes verlo desde la distancia, ¿no? Para que no te cause estrés. Sí, no te afecte, ¿no? Y bueno, El Club de la Pelea es otra película, es ¿no? A ver, platícame, ¿por qué es de tus favoritas? Pues a mí me gusta mucho, más que nada, es como para verla varias veces, ¿no? Antes que nada, pues Edward Norton, ¿no? Tiene como esta cierta frustración de tener el mejor departamento y todo, y a la par, pues el otro protagonista, que es Brad Pitt, ¿no? Saca sus furias, lo lleva a sacar sus furias. Lo más sobresaliente es que Edward Norton no se halla en este mundo, ¿no? A pesar de que está con la fusión de tener una buena chamba y todo, de tener éxito, aún así tiene un gran vacío, entonces busca su identidad y su desfogue y sus fugas a través de grupos de anónimos, de personas con obesidad, con mórbida, personas con problemas de adicciones, problemas de... Entonces, haya esta fuga en la violencia, ¿no? Entonces, digo, no la voy a spoilear porque pues, es una película que vale si alguien no la ha visto, pero sí, el final es como muy irreverente, en donde se destruye todo, ¿no? Porque al final de cuentas, hasta quiero hacer una pequeña pausa. Ahorita que comentabas esto de uno de el segundo libro, me hace sentido mucho La historia sin fin. No me acuerdo quién la escribe, pero ahí habla de ese sentido de pertenencia y de existencia, porque el protagónico, que es este niño, Atreyu, se enfrenta a la nada. No sé si te acuerdas, se enfrenta a la nada, sí, ¿no? Entonces, tiene que salvar el mundo. Tiene una analogía muy poderosa esa película, vale la pena verla, pero no quería pasarlo por alto. Pero igual el Club de la Pelea, pues nos sumerge, ¿no? a esta parte de conexión y desconexión de una identidad que está buscando Edward Norton, ¿no? Vale la pena, y porque al final no existe, es su imaginación. El otro protagónico que ya les spoileé, Brad Pitt, no existe. Entonces, parte de su imaginación de estarse confrontando consigo mismo todo el santo tiempo, ¿no? Entonces, vale la pena. Vale la pena. Otra película que les recomiendo muchísimo, que es de mis películas favoritas, es fuerte, te puede llegar a desesperar, pero es El Cubo, que esta fue inaugurada en 1997. El Cubo. Celia en la producción dice, también, ¿no? Y eso que pensé que no la habías visto, Celia. ¿Cubo 2? ¿Hubo Cubo 2? La tengo que ver. Sí, Cubo 2. Pero El Cubo trata de seres extraños que de manera está muy loca esa película. De manera sorpresiva se encuentran al interior, pues literal, de un cubo, y tienen que pues permanecer unidos para sobrevivir y tratar de salir del cubo. Entonces, salió Big Brother. Están encerrados en el cubo. Prácticamente, sí. Y entonces tienen que, pues, se ven atrapados en situaciones en las que tienen que resolver para poder salir de ese cubo vivos. Exacto. ¿Y por qué la cito pues en este programa? Porque yo creo que cada uno lidia con sus propios temores y en cómo lidian o tratan de resolver los retos que se les van presentando. Y para mí el cubo es tu existencia. Exacto. Si yo pudiera establecer esta analogía. Es decir, estás encerrado, como en esta cabina, un cubo, y en el que te enfrentas a ti mismo. ¿Quién eres tú para resolver lo que hay en el mundo? ¿No? Y es también un problema de tu mente con tu propia mente. Exacto, es ver el observador del observador, tu propia percepción, cómo ves tú tu propia realidad, porque pues, trae un background de situaciones sociales, culturales, problemas de relaciones, y cada uno se interpreta como quiere salir de ese cubo, ¿no? Sobresalir y vencer. Así es, y podríamos también establecer pues ese símil con el mar de las redes sociales. Las redes sociales puede ser un cubo per se en el que te confronta con tu propia existencia. Y ahora nos vamos al teatro. Solamente voy a mencionar una obra reciente que vimos, la de 222. Buenísima. ¿Qué teatro era?
Teatro Julio Prieto. Julio Prieto está ahora en cartelera. Y bueno, no se las voy a espolear, pero trata sobre pues un fenómeno sobrenatural que pasa en una casa y sobre la existencia pues de un alma, ¿no? Como y bueno, tiene un desenlace sorpresivo, pero también trata sobre cómo pues existe en tu cabeza, ¿no? Otras existencias, y es la confrontación, ¿no? Que tengo de mis propios miedos a la ausencia, a no ser y a mi propia identidad, ¿no? A la impermanencia de las cosas, ¿no? Y eso también, pues, tiene que ver en cómo nos comportamos en redes sociales, ¿no? Es decir, el no querer aceptar que las cosas van cambiando, que existen otras alternativas de vida, otras existencias, ¿no? Y eso te confronta con tu propia existencia. Se la recomiendo también, está ahora en cartelera, 2:22. De hecho, bueno, para no dejarlo pasar, exactamente, pues hay una confrontación en una parte de los protagonistas que él se aboca a la ciencia completamente, y otro, pues hay una confrontación porque el otro tiene esta parte más arraigada en el tema espiritual, ¿no? Y hasta hago la analogía hoy en día, que ahorita si se dan cuenta en redes sociales, para no errarle, hay una lucha entre la ciencia y la espiritualidad por exactamente saber quién tiene la verdad absoluta, ¿no? O sea, ahorita hay un boom en redes sociales de podcasteros, ¿no? Que están sacando mucha información de espiritualidad, y por el otro lado hay otros que están sacando mucha información pues de defender la ciencia, y eso es parte de la obra 2:22. Vale la pena verla, digo, no la espoleamos. Yo creo que tiene muchísimas analogías de pareja, pues de esta manifestaciones paranormales, ¿no? Que la gente, pues hay gente que no cree, y pues es parte del rush, del debate que hay entre estos personajes, que todo el santo tiempo pues no creen. Y también pues hay una analogía como pues de que no hay como cierto apoyo en la pareja, es decir, hay como un choque de trenes ahí, pero pues a final de cuentas pues todo llega a un solo fin, ¿no? Entonces, así que dejo la moneda al aire, todavía pueden ir a verla en el Teatro Julio Prieto, me parece que ahí funciona a las 5, sábados a las 5 y a las 8:30, a las 8:45, y los domingos a las 5. Todavía, de hecho, todavía está la temporada ya estoy en la publicidad y no tengo el patrocinio, 50% de descuento, ¿no? Todavía en esta semana tiene 50% de descuento, y por ahí también La Dama de Negro. Ey. Y bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para sobrevivir? Eso es lo más importante. A las redes sociales. ¿Qué hacer para sobrevivir al FOMO? De esto vamos a hablar después del corte. No te vayas. Aún hay más. Antídoto. Estás escuchando Antídoto. Continuamos. Y bueno, pues antes de continuar, recuerden que nos pueden seguir en Instagram, @podcastantídoto, y también nos pueden ya escuchar en el canal exclusivo de Podcast Antídoto en Spotify, Apple Podcast y también en Spreaker dentro del canal de Promo Estéreo. Y bueno, todos los lunes a las 10 de la mañana en vivo por Facebook Live. Y bueno, pues continuamos hoy con el tema de FOMO y cómo sobrevivir a ello. Recuerden que FOMO es Fear of Missing Out, que es decir, miedo a ser irrelevante, como lo han traducido en español. Y bueno, pues es un fenómeno de comunicación que se ha exponenciado, sobre todo en época de vacaciones, de pandemia, y que es un tema que nos concierne tanto a corporaciones, marcas, como a pues también niños y adolescentes. Y esto es porque también las marcas se ven como, me imagino perfecto a los gerentes de marketing, ¿no? O los community managers sintiéndose ansiosos porque la competencia ya los sobrepasó en redes sociales. Entonces el FOMO también afecta a los gerentes de marca y a los community managers. Entonces, ¿qué hacer como marca, como gerentes de marketing, community managers, o de manera individual o como padres de familia? ¿Cómo sobrevivir a ello? Bueno, pues como marca tenemos que saber muy bien cuál es el objetivo de negocio, pero también nuestro sentido de existencia. Cada marca debe de saber por qué está en el mercado. Si no sabes el para qué y no tienes un propósito, mejor no hagas la marca, ¿no? ¿Ya oyeron? Hoy en día una marca, para que sobreviva,
o para que valga la pena que exista, tiene que tener un propósito, ¿no? Ahora las marcas, si no tienen propósito, no tienen razón de existir, ¿no? Entonces, como community es hacerte la pregunta, el ¿para qué? ¿Cuál es mi propósito de marca? ¿Qué voy a comunicar? Pero ¿cómo voy a beneficiar a mi entorno? ¿O cómo lo voy a impactar? De hecho, una pausita, por ejemplo, ¿no? Coca-Cola, que tiene toda la vida, que está posicionada, pues constantemente está humanizándose. Por ejemplo, ya la parte psicológica de juntar a la familia, de integración, es humanizar a la marca y de alguna manera pues se sigue renovando y sigue perteneciendo, sigue permaneciendo dentro del mercado, ¿no? Así es, hoy en día la tendencia en comunicación y marketing o comunicación de marketing es que las marcas estén humanizadas. Entonces tú podrías decir cómo Coca-Cola va a tener un propósito y es que el propósito es la familia, por eso en muchos comerciales se ve la familia o la amistad, ¿no? Entonces, en los comerciales de Coca-Cola vemos cómo pues estás en una mesa, ¿no? Compartiendo con tu familia, o estás con los amigos, o estás viviendo el momento. Entonces, es el compartir, ¿no? Es un valor humano y es del cual se cuelga Coca-Cola, ¿no? Hasta lo que vimos el sábado, ¿te acuerdas que vimos un documental y estaba el chavo tratando de compartir y rescatar ¿te acuerdas? Había una botella de Coca-Cola, o sea, de alguna manera también las marcas buscan esta publicidad indirecta para relacionar y una conexión sobre todo con las emociones, ¿no? Para que la gente tenga este feeling de decir, o sea, te entra la introspección a la nostalgia y de alguna manera, directo o indirectamente, la gente pues sigue consumiendo un producto. Así es, y bueno, ¿qué hacer de manera individual? Bueno, pues encontrar nuestro propio sentido y propósito de vida, ¿no? Esto es algo muy puede parecer obvio, pero no es tan fácil, ¿no? Hay distintos autores, psiquiatras, psicólogos que hablan, filósofos que hablan sobre el propósito de vida. Y bueno, pues hay muchas herramientas como el Ikigai, por ejemplo, que es una herramienta japonesa que habla en que encuentres una intersección entre tu pasión, lo que necesita el mundo y lo que pueda ser monetizado. Y esa intersección es el Ikigai o propósito de vida. Este episodio no se trata del propósito de vida, pero existen distintas herramientas como el Ikigai, ¿no? En la medida en que tú sepas cuáles son tus objetivos personales, ¿no? Que puede ser incluso a través de un sistema de valores, que es otra herramienta, sabes perfectamente quién eres y de esa manera enfrentas con mucho mayor solidez lo que ves en redes sociales, porque no todo te puede interesar y no todo tiene que ser equiparable a tu existencia, ¿no? Es decir, yo tengo ciertas virtudes o las otras personas que están en redes sociales tienen otros propósitos, otras circunstancias de vida y otras aptitudes. Se trata de encontrar nuestros propios diferenciadores, ¿no? Sobre todo para los adolescentes o estudiantes que nos están escuchando. Y lo mismo es para las marcas. Otro remedio o antídoto, más bien para un antídoto de comunicación para combatir el FOMO, es leer. Por favor. Híjole, leer. Leer es una oportunidad de dialogar contigo mismo. Pero leer un libro. Leer un libro como los que recomendé, ¿no? Hace que puedas estar como en una cabina, como en un cubo, en el que tus pensamientos resuenen. Y resuenen para, pues, reflexionar sobre mi propia existencia, ¿no? En la existencia del otro, yo me reconozco a mí mismo. Claro. Y también, pues, me escucho a mí mismo, ¿no? Que es un ejercicio que tú haces mucho como locutor y tienes incluso un espectáculo que se llama La Voz del Alma. Gracias. En el que tú como locutor, pues, transmites lo que tu alma te está diciendo, claro, ¿no? Y en esa resonancia en el que yo me escucho, es como yo puedo encontrar mi propia existencia. Sí, claro, llega un momento que te identificas con lo que, bueno, en mi caso de esto de La Voz del Alma, que todo el mundo tiene ese don, o sea, ahí está, nada más es detonarlo, y precisamente, o sea, por eso lectura en voz alta, ¿no? Es una de las técnicas que te ayuda, sobre todo, a conocer tu voz, a explorar tu voz, es un autoconocimiento, y si tú lees, anyway, cualquier párrafo, si un poema, si una narración, un libro, por eso viene un espejo, una proyección de identidad. Entonces ahí empieza a decir, ok,
Y por eso es que a veces me aventuro a decir que nos da mucha hambre por acabar el libro, ¿no? Si está buenísimo este libro, porque me espejeo, porque me identifico, y eso también te va ayudando a crear una personalidad y una identidad para mejorar, ¿no? Así es. Entonces, leer en voz alta, ¿no? Sí. Es una herramienta muy poderosa para también darnos cuenta de quiénes somos y qué queremos, ¿no? Es una herramienta de comunicación poderosísima. Escribir es otra herramienta en el que yo puedo estructurar desde un plan de negocios y por ende un plan de comunicación para mi marca. Pero si quisiera yo establecer un símil de mi vida personal con una marca, también tenemos un plan de negocio, es decir, un plan de vida, por ende un propósito y por ende pues objetivos de comunicación, ¿no? Entonces, nosotros si fuéramos marcas, podríamos también hacer nuestro propio plan de comunicación, ¿no? Es decir, ¿qué le voy a decir al mundo? ¿Qué me digo a mí misma? ¿Cómo manifiesto mi identidad, mis valores y mi plan de vida? ¿Sabes qué le podría agregar ahí? ¿Tú sabes cómo se dice espejo en chino, Chia? ¿Espejo en chino? ¿Sabes cómo se dice espejo en chino? No. Aquí estoy. Entonces yo creo que el vernos al espejo, sí, ¿no? nos ubica y nos reconoce. Nos ancla como identidad. Este soy yo. No hay más. Esto es lo que soy. Porque si exactamente te estás perdiendo en no verte al espejo y no anclar todas las mañanas. De hecho, bueno, yo que he tomado cursos y pues hay cursos de terapias de anclaje, de verte al espejo y de manifestar cosas propositivas, cosas positivas de ti, para que no te andes ensimismando en el mundo y te disperses, ¿no? Te ubiques yo soy bueno, hay una que dice, yo soy alto, bello y hermoso, ¿no? Y te ves al espejo y te lo manifiestas todos los días y pues sí, llega un momento que te la crees y eso te ayuda pues a precisamente a defender a capa y espada tu ID, tu autenticidad y no viciarte de toda esta manifestación digital, ¿no? Así es. Otro antídoto para combatir el FOMO es enfrentar la realidad de la existencia. Incluso muchos filósofos, como ya lo dijimos, hablan sobre el tema, y es que la filosofía sugiere... Yo solo sé que no sé nada. que sugiere que nos enfrentemos al vacío de descubrir quiénes somos, ¿no? Suena muy existencialista, evidentemente, ¿no? Pero en la medida que nos enfrentamos a esa reflexión y podamos dibujar quiénes somos en un lienzo en blanco, esa identidad va a ser mucho más fuerte, sólida, congruente con nuestro ADN o nuestra esencia, y eso hace pues que esa ansiedad que te produzca ver las redes sociales disminuya. Otro antídoto es aceptar la impermanencia. Muchas corrientes filosóficas, incluso budistas, hablan sobre la transitoriedad de todas las cosas. Nada es igual. Lo que yo veo hoy en redes sociales no es lo mismo que voy a ver el día de mañana. Otro antídoto es aceptar la imperfección. La imperfección como tal es perfecta. En la medida que nosotros nos sintamos cómodos en la imperfección de nuestro ser, hace que también veamos con esa mirada las redes sociales. Todo lo que vemos también es imperfecto. Uh-huh. Cuestiona en redes sociales lo que ves. Muchos de los que están en redes sociales son personas que atrás de la cámara o del teléfono son personas con ansiedad por querer ser diferentes. Claro. Y son seres humanos que van a morir solos, al igual que tú y como yo, y que luchan por ser diferentes. Y no todo lo que dicen en redes sociales es verdad. Es verdad. Y eso nos vamos a las fake news, ¿no? Sí. Todo lo que vemos en redes sociales debe ser cuestionado. Por eso un antídoto es leer distintas fuentes y crear nuestro propio criterio. El siguiente antídoto es fortalecer nuestro pensamiento crítico. En la medida en que tengamos nuestra propia opinión, a través de la lectura de distintas fuentes auténticas, reales y oficiales, podamos crear nuestro propio criterio. Y fíjate que haces algo por ejemplo, cuando estaba el Twitter, ¿no? Que ponían algo y la verdad que la gente opina y critica y todo, ok, pero eso también te drena energía, ¿no? También te resta energía, te merma y te puedes quedar clavado en esta red social o haciendo un debate, una opinión, ¿no? Y eso también te va alejando, me aventuro a decirlo, pues te va alejando de conocerte a ti mismo, porque estás anclado en algo que ni te pertenece. O sea, ok, das tu opinión y sales, bye, ¿no? Porque te enganchas tanto, claro, que te pierdes. Es que la adicción a las redes sociales es como cualquier otra adicción.
adicción al Como alcohol, el TikTok, adicción a muchas otras cosas, anestesias tu propia conciencia porque no quieres enfrentar el propio vacío, ¿no? Y las redes sociales es una adicción per se, ¿no? Y bueno, la filosofía estoica dice que hay que buscar en lo que podemos controlar, ¿no? Entonces, a través del desarrollo personal podemos dominar lo que realmente podemos controlar. No tratemos de controlar por lo que no podemos dominar, ¿no? Entonces, es un antídoto más, ¿no? Y bueno, en redes sociales, pues hay que no solo cuestionar, sino también dominar las redes sociales, darle un sentido práctico, ¿no? Es decir, no tratemos de consumir basura y tratemos de ser también responsables con lo que comunicamos en redes sociales, ¿no? Es decir, si encontramos nuestro propio sentido, valor y propósito, ¿no? Hagamos a la red social partícipe y aliado, tanto como marcas y corporaciones, como individuos, ¿no? Las redes sociales hay que dominarlas. Y bueno, la diferencia es sexy, ¿no? Hay que ser distintos, porque ser diferentes es lo que te hace sexy. Y bueno, podemos así dar un sinfín de antídotos, ¿no? Para poder combatir el FOMO, pero me gustaría dar uno en particular, que es el sorprendernos por la misma realidad, ¿no? Y bueno, esta semana, como nos encontramos de vacaciones, ¿no? Llevé a mi hija a, pues, que conociera y que hiciera por primera vez ciertas cosas o que tuviera ciertas experiencias para que la vida misma le sorprenda, ¿no? Entonces, Pía, platícame qué hicimos. Mi hija tiene 8 años, va en primaria y está en vacaciones. Y dime, ¿cuáles fueron de las cosas que más te han gustado en estas vacaciones? Ir al castillo de Chapultepec. ¡Wow! Fuimos al castillo. Yo recuerdo que en primaria me llevaron al castillo de Chapultepec y fue, pues, increíble porque, pues, en esa edad, pues, el castillo de Chapultepec era enorme, ¿no? Y pues me di cuenta de lo majestuosa que era la vida misma, ¿no? ¿Qué otra cosa te ha gustado de lo que hemos hecho en vacaciones? Jugar tenis con mi mamá. Ah, mira, jugamos tenis por primera vez las dos. Es un deporte que nos gusta a las dos. Los deportes aleja a los adolescentes y a los niños de las redes sociales, pero también a los adultos, ¿no? En la medida en que tú encuentres una pasión, un hobby y un deporte, pues te sientes más saludable y evitas este hábito tóxico de consumir a diestra y siniestra las redes sociales. También Pía me acompañó por primera vez a mi trabajo, ¿no? ¿Te gustó? Sí. ¿Por qué te gustó? Bueno, pues son esas cosas que por primera vez, las primeras veces siempre son impactantes, ¿no? Asombro. Pía, ¿Te dio asombro? la verdad es que le Sí. encantó acompañarme a mi trabajo, ¿no? Y ver un poco de lo que hago, y por eso también está en este podcast, es su primera vez. Tuvimos varias primeras veces en el mundo real, no digital, y eso es una manera en que los niños pueden enfrentar el FOMO desde temprana edad. Aparte cabe mencionar que yo estuve ahí viendo que Pía llevaba sus cositas de ahí de papelería y hacía su espacio ahí. Este es mi espacio, en el cajón que le otorgaron a Jos. Entonces, eso también es una formación de En mi espacio laboral. En tu espacio laboral, de inculcarle, ¿no? Como el orden, sobre todo cómo es la maquila de llegar a un trabajo, ordenar las cosas, y eso es un plus. Una cosa muy curiosa es que Pía puso una etiqueta adentro del cajón y puso ¿sí? Pía. Oh. Y es que a veces un lugar de trabajo o un espacio laboral puede pues crear el propio sentido de pertenencia. Y el sentido de pertenencia pues contribuye a este ciclo virtuoso de fortalecer tu identidad. Hay lugares, espacios, temporalidades, experiencias que resuenan con nuestra memoria, ¿no? Con nuestra conciencia, y hace que sientas más permanencia o que sientas más bien identidad o este sentido de pertenencia, quise decir, pues a quiénes somos, cuál es nuestra profesión. La profesión es una manera que nos puede, o no, pero que puede fortalecer nuestra identidad, y en la medida que nos apasionemos por nuestro trabajo, como es mi caso, ¿no? Pues hace que lo que pasa en redes sociales lo veamos con una distancia sana. sana. Exacto. Y bueno, me encantó que mi hija
me dijera que quería estudiar lo mismo que yo. Ah, sí, a ver, ¿qué quieres ser de grande en este momento, Pía? ¿Qué quieres ser de grande? ¿Comunicóloga? ¿Publirelacionista? ¿Como tu mamá? Sí. Entonces está descubriendo a través de estas prácticas, ¿no? De la voz, como este podcast, pues ¿qué quieres ser cuando seas grande, ¿no? Y bueno, la voz y el escucharnos, y yo creo que por eso los podcasts tienen ahora tanta relevancia, porque la gente yo creo que encuentra en su propia voz su propia identidad, y por eso hay este boom de podcast, ¿no? Exacto. Y bueno, Antídoto pretende hacer la diferencia al formar y aportar en el mundo de la comunicación y las relaciones públicas. Y bueno, pues antes de irnos, me gustaría que nos siguieran en Instagram, @podcastantídoto, que nos escuchen en red, que nos sigan en los canales para podcast, como es Spotify, nos encuentran como Podcast Antídoto, en Apple Podcast también nos encuentran en canal exclusivo, y en Spreaker, en el canal de Promo Estéreo. Y bueno, nos pueden ver en vivo también, ¿no? en Facebook, en Facebook Live, si quieren ver la imagen de cómo lo grabamos. En Orbe Promo. Y bueno, esto fue Antídoto. Espero que les haya gustado el programa. Nos vemos el próximo lunes y escríbanos. Yo además quería decir rápido una cosa, y me hace sentido. Creo que la tecnología más hermosa que tenemos otorgada desde que nacemos es la voz. Así que te invito a que explores tu voz y que te escuches, porque esta es la tecnología más hermosa que existe y la tienes tú. Así es, y pues bueno, gracias Julio Adrián Aranda, locutor. Gracias, Pía. Y bueno, yo soy Jos Tres Palacios, coconductora de Podcast Antídoto. Todo aquello que se transmite tiene que tener buena señal y solo pasa por Antídoto. Antídoto es un podcast sobre tendencias en comunicación, las mejores estrategias de relaciones públicas y los retos de la Agenda 2030.